bienvenido a un vídeo nuevo de funciones, función compuesta, función recíproca que está destinado a alumnos de bachillerato, de primero bachillerato, sobre todo de ciencias o incluso algunos alumnos de bachillerato de sociales. Especialmente estoy pensando en este vídeo con cariño a todos mis alumnos de Pinos Puente, donde yo doy clases allí en el instituto. Sobre todo porque más que nada son ejercicios que he puesto en examen y que realmente son ejercicios que luego dan lugar a muchísimos fallos. Entonces entiendo que son problemas que incluso si vosotros habéis fallado, pues si mis alumnos han fallado, cualquier alumno que me esté viendo de bachillerato puede tener problemas. Mira, os estoy presentando tres funciones muy sencillitas, y estoy pidiendo simplemente una composición, dos recíprocas, una representación y un dominio de la composición. Es decir, os estoy preguntando prácticamente el tema de funciones en uno, en un triste ejercicio. En un principio, mirad, lo primero que vamos a hacer, como digo, es la composición de f con g. Ojo, no g con f, eso es importante, porque si es f con g, significa que f compuesto con g de x es igual a f de g de x. Esto sería, digamos, lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿esto qué significa? Que donde tenemos x, es decir, si yo tengo aquí en f una x, es tan fácil, si yo tengo una x en f, voy a poner aquí, voy a poner aparte para no tocar mucho esto, f de x es igual a raíz de x menos 2 y g de x es igual a x más 1 partido 3 más x. Es lo mismo que como donde está la x, donde estaba f de x, es decir, donde estaba la x, voy a poner esta x, voy a poner todo la g de x. Es decir, yo tengo que sustituir esa x por todo este señor, que lo vamos a llamar x más 1 partido 3 más x, ¿vale? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Es decir, sencillamente meter aquí dentro este señor, g de x. Lo pongo con colores para que nadie se pierda, ¿vale? Entonces, esto significa que voy a escribir f, que sería la raíz de... Pero claro, donde está la x, donde está la x en verde, voy a poner lo que vale g en azul. ¿Por qué? Porque la x la sustituyo por toda la función. Eso es componer una función, ¿no? Es decir, lo que hago sencillamente es x más 1 partido 3 más x, y había que restarle al menos 2, pues restamos menos 2. Esto sería, digamos, la composición. Claro, esto hay que arreglarlo, ¿no? Esto hay que arreglarlo y nosotros vamos a decir que esto es igual a la raíz de, vamos a hacer un mínimo común múltiplo. ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo? Lógicamente, que nadie se me pierda, por favor, que nadie se me pierda. Sabemos que el denominador del 2 es un 1. Sabéis que, como siempre digo, cuando grabo un vídeo, es que para ir al vídeo tantas veces como haga falta, para que en vez de yo adelantarme, que vosotros digáis, creo que lo puedo ir haciendo, paro el vídeo y luego compruebo de que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo de forma correcta, ¿vale? Es decir, el mínimo común múltiplo entre 3 más x y 1, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo que sería 3 más x, ¿no? Esto ya a estas alturas tiene que estar muy claro. Bueno, pues puedo garantizar que todavía hay alumnos de bachillerato que no me lo están haciendo bien. 3 más x entre 3 más x es 1, por x más 1, pues arriba se queda x más 1, y 3 más x entre 1 es 3 más x, que por 2 sería 3 por 2, 6, y x por 2 más 2x. Esto sería el denominador. Esto es igual, arreglado arriba, es decir, ya sería un mínimo común múltiplo que sería 3 más x más 1, menos 6, menos más 2, menos 2x, o lo que es lo mismo, x menos 2x sería menos x, 1 menos 6, menos, no me habré equivocado, ¿no? Creo que no. Menos 5 partido 3 más x. En algo no sé si me puedo haber equivocado. Espero que no. Es decir, un segundo que yo... He puesto x más 1, un segundo. Vale, he puesto x más 1, sí, me he equivocado aquí.
x más 1, lo he copiado mal, perdona. Hemos puesto, era x menos 1 y menos 1. Eso me pasa a veces que copio el signo mal, luego reviso y me di cuenta que no, que simplemente ha sido porque he copiado mal la función. Acostumbraros, por favor, que no pase lo que me ha pasado a mí, a que cuando vamos a copiar del enunciado una función, no cambiéis signos, porque cambiar un signo es hacer el ejercicio en entero. Vale, pues esa sería la función compuesta, esta, y no otra. Esta sería mi función compuesta f compuesto con g. Ahora, ¿cuál es el dominio de la función? Vale, yo aquí hay una de las cosas que yo siempre digo que tenemos que tener en cuenta. Y es que si yo voy a componer f con g, lo que voy a hacer es que estoy haciendo f de g. Es decir, yo para que me entendáis, yo tengo aquí dos conjuntos y voy a hacer un tercero. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para que vosotros me entendáis. Lo que voy a hacer es que primero voy a hacer, claro, si hubiera sido g con f, hubiera sido esto primero f y esto g. A ver si me entendéis un poco lo que yo voy a hacer. Esto no hace falta ponerlo en el examen, pero sí quiero que entendáis cuál es el dominio de una composición. Ya está por ahí también, creo, explicado en otro vídeo. Cuando yo voy a hacer una función g, ¿vale? Vosotros imaginaos que yo tengo aquí una x, ¿vale? Yo con esta función g, ¿yo qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener g de x, ¿verdad? Eso es lo que vamos a tener. Claro, si yo hago una función f, lo que pasa es que siempre cuando se explica, solemos explicar en vez de f compuesto con g, g compuesto con f, para luego aquí representar la f y la g, y no al revés. Pero no pasa nada, lo que quiero es que entendáis el concepto. Una vez que cuando tengo una x, a x le corresponde una g de x, que sería una especie de y, ¿no? Para entendernos. Pero claro, cuando yo aplico f, lo que tengo es precisamente f ¿de qué? Del señor. Claro, aquí esto, si yo esto me olvido y tengo esto, es como si esto fuera la x y esto fuera la y, ¿no? Es decir, tengo g de x, que sería la x, por tanto, g de x, ¿vale? Voy a ponerlo así lo mejor posible. Y claro, a esta x le pongo su y, ¿vale? Y aquí tendríamos, en este segundo globito, digamos, este esquema que me ayuda a entender qué es lo que es hacer una composición, ¿no? Es decir, a una x le corresponde una y, y a una y le corresponde porque estoy aplicando dos funciones distintas. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que lo que estoy planteando, como digo, si yo quiero pasar, en vez de pasar de x a g y de g a f, si yo quiero coger el camino corto sería este, ¿no? Y esto es lo que yo digo, que claro, como es f de g, pues yo diría que sería f compuesto con g. Eso es lo que nosotros decimos de la composición de funciones. ¿Cuál es el problema? Que voy a hallar el dominio. ¿Y por qué cuento esta historia? Por una razón muy simple, que además quiero que entendáis. Lo primero que tengo que ver es cuál va a ser el dominio de la primera función. Es decir, yo sé que voy a coger primero mi función g, que es la primera que manda en esta historia, ¿no? Y la función que manda, fijaros, es la primera, es decir, esta sería mi primera función y esta sería mi segunda función, ¿no? Entonces yo tengo que hacer el dominio de las dos funciones. La primera función que voy a hacer, como digo, la primera va a ser sencillamente g de x. G de x, que sabemos que es x menos 1 partido 3 más x, pues sencillamente sabemos que el dominio en una función que es una fracción, su dominio son todos los valores que no me hacen cero el denominador. ¿Os acordáis de eso, no? Es decir, como yo el denominador no puede valer 0, porque entonces no existe g, entonces yo solo hay un valor para el cual el denominador se va a hacer 0. ¿Cuál va a ser ese único valor para el cual el denominador va a ser 0? Yo creo que lo veis claramente, el menos 3, ¿no? Por tanto, yo sé que aquí, en esta función x, puede valer lo que a mí me dé la real gana, menos el menos 3, porque el menos 3 me haría el denominador igual a 0. ¿Me explico? Espero que sí. Entonces, vosotros dadle el valor que queráis. 0, si x vale 0, pues menos 1 partido por 3, ¿vale? Si vale x igual a 2, 2 menos 1, 1. 3 más 2, 5.
pues un quinto. 3, x igual a 3, 3 menos 1, 2, 3 y 3, 6, 2 sextos. Pues vale lo que yo quiera, menos el menos 3, porque 3 menos 3 sería 0 y el denominador no puede ser igual a 0. Por tanto, yo puedo decir que el dominio de G es igual a R menos, acordad que la barra inclinada al otro lado es menos el menos 3, ¿vale? Eso sería el dominio de G. Vámonos a la segunda función, porque la segunda función es más delicada. ¿Cuál es la segunda función? Pues evidentemente con la que nos está tocando funcionar, que es f de g de x, ¿no? Entonces, esta que es igual a la raíz de menos x menos 7 partido 3 más x. Vale. ¿Qué nos pasa con esa función? Esa función, lo primero que sabemos, fijaros, el 3 no puede ser, pero sabemos que es una función radical. Lo primero que tenemos que saber es que lo que está gobernando, lo que aquí gobierna, es una función radical. Es esto. Esto es lo primero que gobierna, ¿verdad? Por tanto, sabemos que una función que es radical, lo que hay dentro de la raíz no puede ser más pequeño que 0, porque si fuera más pequeño que 0, no existen raíces de números negativos. Por tanto, como no puede ser negativo, tengo que resolver esta inecuación. ¿Cuál? Esta pequeñita. Es decir, esta inecuación, esto, tenemos que resolver, perdón, digamos, sería, esta tiene que ser mayor o igual que 0. Porque si fuera menor o igual que 0, no existiría, porque estamos bajo una raíz cuadrada. Por tanto, es tan facilísimo como decir, vamos a ver, tenemos esa inecuación. Yo sé que tiene un poco de mala pata esta inecuación. No, simplemente repasar las inecuaciones, que ya se supone que las hemos visto en el primer trimestre, ¿no? Es decir, yo digo, menos x menos 7 partido 3 más x mayor o igual que 0. Tenemos que hacer esto mayor o igual que 0. ¿Qué tiene que ocurrir para que eso sea mayor o igual que 0? Pues sencillamente, pues vamos a ver cuáles son. Yo siempre digo que para resolver una inecuación de estas, tenemos que ir viendo cuáles son los valores, porque no es que esto sea igual a 0, es una inecuación, sino qué valores son, porque vamos a hacer una especie de tabla. Esto ya está en factores, ¿no? Es decir, esto incluso podemos decir, para que vosotros me entendáis, ¿por qué no me gusta menos x menos 7? ¿Os parece que ponga mejor menos x más 7 partido 3 más x? 3 más x, o incluso puedo poner, en vez de 3 más x, x más 3 mayor o igual que 0. Esto no es lo mismo que esto, lo único que he hecho ha sido esto, 3x y x3 es lo mismo, y este signo menos de los dos lo he puesto delante porque así se me hace más fácil, ¿no? Entonces me voy a dar cuenta que hay dos valores que me pueden ser claves. ¿Cuáles? El menos 3 y el 3. Porque van a ser como valores límite. O no sé si os acordáis de las inecuaciones que yo hacía una tableta y yo decía, digo, vale, pues si nosotros vamos a hacer valores límite el menos 3, perdón, el menos 7 y el menos 3. Estos son los valores límite. Entonces, yo en la recta real tengo que ver cómo va a ser esta fracción, tanto a la derecha del menos 7, como entre el menos 7 y el menos 3, como a la derecha del menos 3. Perdón, a la izquierda del menos 7, ¿no? Habéis dicho a la derecha. O lo que es lo mismo, nosotros, no sé si os acordáis que cogíamos un valor aquí, otro aquí y otro aquí, y vamos a ver cómo es el signo de esta expresión en cada uno de los trocitos. Y para ello, nosotros decíamos, venga, pues vamos a coger, claro, cogíamos 3 intervalos, que era desde el menos infinito al menos 7, primer intervalo, segundo intervalo, desde el menos 7 hasta el menos 3, y el tercer intervalo, desde el menos 3 hasta el más infinito. Esos eran los 3 intervalos que cogemos. ¿Os acordáis de eso para resolver una ecuación? Entonces, vamos a ver en cada intervalo, en cada trocito de estos, digamos, cuál es el signo que va a tener
esa expresión, ¿no? Entonces, para ello, como sabéis, yo cogía un representante, que era lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Es decir, ¿qué representante cogía? Pues yo me lo puedo inventar. Pues, por ejemplo, a la izquierda del menos 7, por ejemplo, el menos 10, ¿os puede valer? Por ejemplo, entre el menos 7 y el menos 3, ¿os puede valer el menos 5? Valores que sean facilitos. Y a la derecha del menos 3, por ejemplo, el 0, pueden ser representantes de ese intervalo. Son números que pueden ser, ¿no? Entonces, si yo aquí me cojo un representante, pues simplemente cojo el menos 10, en este intervalo, el menos 10, el menos 5 y el 0. ¿Por qué me cojo esos representantes? Porque ahora yo voy a ver cómo es mi intervalo de verdad. Es decir, ¿cuál es mi intervalo? Yo voy a ver cómo va a ser x más 7, este x más 7, voy a ver cómo va a ser x más 3, y voy a ver cómo es el resultado. ¿Vale? Esto era lo que es hacer una inecuación. Claro, las inecuaciones hay que dominarlas mucho. No vamos a tener la excusa de que es que como eran del primer trimestre ya no se nos han olvidado, porque es que ya sabéis que las matemáticas se van acumulando y hay que dominarlo todo. Entonces, fijaros, yo lo que hacía era lo siguiente. Con el menos 10 más 7, evidentemente es negativo, ¿no? Porque menos 10 más 7, me da igual lo que sea, pero menos 10 más 7 es menos 3. Me da igual el sin, lo que sea. El caso es negativo. Ahora, menos 10 más 3 es menos 7. Menos. Y acordaros que tengo un menos delante. ¿Os acordáis, no? Este menos, cuidado, porque este me va a cambiar todo el signo. Por tanto, esto es menos por menos, más. Más. Por este menos, menos. ¿Vale? Ahora, nos vamos al menos 5. Menos 5 más 7, no ha cambiado el signo, ¿verdad? Es positivo. Menos 5 más 7 es 2, que es positivo. Menos 5 más 3, negativo. Más por menos, menos. Por este signo menos que había delante, más. Y me queda el 3 más infinito, que previsiblemente pues va a ser 0. 0 y 7, 7 que es positivo. 0 y 3, 3 que es positivo. Más por más, pero tenemos menos delante, por tanto, menos. ¿Cuál es el único intervalo de estos tres señores que me va a permitir que lo que hay dentro de la raíz, lo que hay dentro de esta raíz, sea positivo o igual a 0? El único intervalo va a ser, como podemos comprobar, este, el tercero. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que esto es para que sea mayor que 0. Pero os recuerdo que de la primera condición el x no podía valer menos 3. Por tanto, solución, el dominio de f de g de x va a ser igual al único intervalo que es factible, que es el 7 menos 3, menos 7 menos 3, pero, lógicamente, tened en cuenta que el 3 no puede contar porque tanto aquí como aquí arriba, como en la primera condición de g, el menos 3 no puede valer porque está en el denominador. Por tanto, tenemos que sacarlo. Por tanto, si tenemos que sacarlo, nosotros vamos a decir, vale, para que sea mayor o igual que 0. Todo lo demás, al ser mayor o igual que 0, los intervalos, vale, es decir, yo he cogido aquí intervalos límite, que ojo, también podemos hacer una cosa y así a lo mejor consigo que os liéis menos. El menos infinito abierto, el menos 7 puede ser cerrado. ¿Por qué? Porque el menos 7 puede pertenecer. Puede pertenecer porque puede ser igual a 0, ¿vale? Como digo, el menos 7 puede ser cerrado y el menos 3, este sí es verdad que vemos que tiene que ser abierto por narices porque el denominador no puede ser 0 y además por la primera condición tampoco. Por tanto, si lo dejamos así, evidentemente esto sería menos 7 menos 3. Señores, esto hay que saber hacerlo, ¿eh? En un primer bachillerato de ciencias y de sociales, hay que saber hacerlo. Y no es ninguna locura, ¿verdad que no? Bueno, pues nos vamos al segundo ejercicio. Tenemos la misma función g, vamos a ponerla, g de x
es igual a x más menos 1 partido. En vez de poner 3 más x, permitidme que ponga x más 3, es lo mismo, por tanto, me gusta ser ordenado. Entonces yo decía, digo, bueno, vamos a ver, tenemos que hallar lo primero es hallar la función inversa. Quiero deciros, casi todos, por lo menos los que sois mis alumnos, hacer la composición habéis sabido hacerla. Es decir, esto lo habéis sabido hacer. Lo que no habéis sabido es calcular el dominio. Y el dominio es simplemente resolver una triste inecuación. Si lo digo porque los que sois mis alumnos toman nota y los que no sois mis alumnos y estáis viendo este vídeo, simplemente ver los errores, digamos, donde ha caído la mayoría de los alumnos, por lo menos los alumnos míos. Y mira que lo insistió en clase, que siendo pesado en clase, insistiendo en cómo se hacen las cosas, todavía hay cosas en las que os seguís equivocando. Así que tomáis nota para que no vuelva a pasar. El segundo, digamos, lo que habéis hecho todo bien. Habéis dicho, ¿vale? Esto es que y es igual a x menos 1 partido x más 3. Y habéis dicho, para hallar la función inversa, cambio la x por la y la y por la x. Y habéis dicho, x es igual, x es igual a y menos 1 partido y más 3. Eso lo habéis hecho bien. Por cierto, representar ambas funciones, esto está mal. Solo os voy a pedir representar h de x y h inversa de x. Es que no eran ambas funciones. Quería representar h y h inversa por el hecho de trabajar las funciones logarítmicas y exponenciales. Bueno, dicho esto, x es igual a esto. Hasta aquí todo el mundo lo ha hecho bien. Ahora, ¿dónde viene el follo? El follo en padre. En despejar la y. ¿Os habéis hecho unos líos? ¿Os habéis hecho unos líos que yo decía, digo, madre mía, pero si es que esto es una álgebra básica. Cuidado, porque esto es sencillamente, vamos a pasar el i más 3 multiplicando, x por i más 3 para quitar denominadores, es igual a i menos 1, ¿verdad? Por tanto, como yo necesito, digamos, quitar paréntesis, esto es como si fuéramos niños chicos. ¿Qué es lo que hacemos siempre cuando somos niños chicos? Para una ecuación. ¿Cuál es mi incógnita? Mi incógnita, que yo sepa, se ha convertido en la i. Esta es la que yo tengo que despejar, ¿no? Por tanto, si yo tengo una ecuación con una incógnita, lo que hay que hacer es despejarla ahí. ¿Y cómo se despeja? Pues como si fuéramos niños pequeños. Primero denominadores. El i más 3 ha pasado multiplicando. Ahora, una vez que no hemos cargado denominadores, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a quitar paréntesis. ¿Cómo quitamos paréntesis? Pues x por y. X. Y x por 3 más 3x es igual a la y menos 1. Señores, no es tan difícil, ¿no? Bueno, pues aquí ya habéis empezado a caer como moscas. Por no decir como cucarachas, que también caen. Y me gusta más cómo caen las cucarachas. ¿Qué ha pasado aquí? Pues ya aquí, esto ya era mucho pediros. Eso de que las incógnitas pasan a la izquierda y todo lo que no sean incógnitas pasan a la derecha, ¡buah! Eso ha sido ya, parece que era la matanza de Tesas. Bueno, pues x por y, que es incógnita, esta y verde pasa restando, por tanto, menos y es igual, el 3x va a pasar restando, menos 3x menos 1. Y esto ya parece que era para daros la cátedra en investigaciones científicas de la Universidad de Deusto, como mínimo. Esto de sacar la y factor común, es decir, tengo una x y aquí es como si tuviera, que no está escrito, pero yo creo que cualquiera sabe que aquí hay un 1, ¿no? Más que nada para decir, si saco la y factor común, se me queda x menos 1, que lógicamente multiplica a la y es igual a menos 3x menos 1. Y de esta auténtica locura, que parece, como digo, que os van a dar el título cum laude al mejor matemático de la historia simplemente por despejar una y, sencillamente la x menos 1 va a pasar dividiendo. Es decir, mi famosa y es igual a menos 3x menos 1 partido por x menos 1. No era tan complicado. Bueno, pues simplemente
no digo de representar porque esto no se ve tanto. A ver, se pueden representar. Sabéis que tanto la función g, es decir, esta sería una y esta sería la inversa, ¿vale? Son dos hipérbolas, sabemos todos que eso significa que son dos hipérbolas, pero ambas hipérbolas van a ser simétricas con respecto al eje y igual a x, ¿vale? Simplemente sabéis que el y igual a x, es decir, siempre una función, tenemos el y igual a x, que va a ser el eje de simetría con respecto a las dos funciones. Como tenemos otro ejercicio de examen que ya se ha hecho en clase, donde se representan hipérbolas, pues voy a obviar esa parte. Me interesa mucho más la función h. ¿Qué pasa con h? H de x es igual al logaritmo neperiano de 1 partido por x. Este logaritmo neperiano lo podemos dejar así, podemos decir, perfecto, no pasa nada, esto está perfecto, sabéis que se puede jugar con las propiedades de los logaritmos, pero no voy a liar, simplemente. Esto significa que y es igual a logaritmo neperiano de 1 partido por x, ¿no? Vale, pues primera cosa que casi todos habéis hecho genial. Aquí tengo que reconocer que habéis sido finos, pero bueno, tampoco se estaba pidiendo tanto. Simplemente cambiar la x por la y, la y por la x. Eso lo hacéis todos que da gusto. Es decir, habéis dicho que x es igual al logaritmo neperiano de 1 partido por y. Hasta ahí todo perfecto. ¿Cuál es el problema? Que a partir de aquí habéis empezado a hacer barbaridades que yo decía, si aquí han caído como cucarachas, aquí han caído como ratas, pero como ratas. A ver, señores, tenemos la i, que es la incógnita que es la que tenemos que despejar. Vamos a pensar con la cabeza y no con los pies. ¿Qué tenemos que hacer para despejar la i? Pues lo primero que tenemos que hacer, fijaros, tengo tan fácil hacerlo, que es que no me tengo ni por qué molestar. Fijaros, yo sé que yo para quitarme, es que puedo primero hacer el logaritmo de 1 menos el logaritmo de i. Puedo hacer un montón de cosas. Pero yo sé que si el logaritmo, lo voy a poner al revés. Si el, perdón, el logaritmo, así, logaritmo neperiano de 1 partido por i es igual a x, significa que la base del logaritmo es la e, ¿verdad? Que e elevado a x es 1 partido por i. Aplico la definición de logaritmo, señores, que no sé por qué, pero parece ser que para esto, sí es verdad que si el cum laude no lo han dado con esto, parece que lo van a dar con esto, ¿no? Es decir, definición de logaritmo. Aplicando definición de logaritmo. Logaritmo en base a de un número es el otro. Pues la base elevado a x es el número de dentro, ¿no? O lo que es lo mismo. Aplicando definición de logaritmo, voy a decir que e elevado a x es igual a 1 partido por la y. Bueno, esto parece, como digo, que era una auténtica barbaridad lo que yo estaba pidiendo. ¿Cómo despejamos la y? Pues yo creo que ya, si esto lo hemos entendido, sencillamente la y pasa multiplicando, la e elevada a x pasa dividiendo, es decir, y voy a dejarla en rojo porque no deja de ser mi incógnita, que me interesa igual tenerla despejada, y es igual a 1 partido por e elevado a x. Y simplemente, si queremos para entender, porque vamos a tener que representarlo, aquí, sí, esto se queda bien. Hasta aquí lo hubiera dado por perfecto. Es decir, hallar la inversa, además estos dos ejercicios, estas dos inversas eran un punto, medio punto cada uno. Por tanto, si hubiéramos calculado perfectamente la inversa, hubierais tenido el punto. Es decir, yo el punto me hubiera llegado hasta aquí, lógicamente en la primera, y hasta aquí, hubiéramos llegado hasta aquí, hubiera sido feliz con la segunda. Es decir, tengo la función y su recíproca, ¿vale? Lo que pasa es que me gusta más para la hora de representar, fijaros, es lo siguiente, que es, yo para representarlo, bueno, lo voy a dejar así, porque mirad, tengo 1 partido por x, 1 partido por elevada a x. Para la representación, sencillamente, lo que tengo que ver es que si yo tengo la primera, que es
y es igual al logaritmo neperiano de 1 partido por x. Si eso no sabéis representarlo, que mucho, bueno, quiero deciros que esto nadie lo ha hecho. Y mira que hemos representado funciones logarítmicas. Pero ojo, si vosotros no sabéis aplicar esto, aplicar las propiedades de los logaritmos, que estoy harto de decirlo, que cuando veáis un logaritmo, aplicáis propiedades. Es decir, sabemos que esto es logaritmo neperiano de 1 menos logaritmo neperiano de x, ¿no? O logaritmo neperiano de x elevado a menos 1, que hubiera sido lo mismo. Como el logaritmo neperiano de 1 es 0, esto es menos logaritmo neperiano de x. Yo creo que esto es muy representable. Creo, ¿verdad? Vamos a verlo ahora después. Y la segunda, que es más fácil, y es igual a 1 partido por e elevado a x, esto es lo mismo que decir e elevado a menos x. Simplemente porque esto yo creo que es fácil representarlo. Mirad, primero, el logaritmo neperiano de menos logaritmo neperiano de x. Vosotros pensad que si la función, voy a poner primero la que vosotros sabéis, ¿vale? Si yo pongo la función, esta no es, ¿vale? Esta simplemente es igual al logaritmo neperiano de x, ¿vale? ¿Cómo va a ser la misma pero negativo? Pues si va a ser la misma pero negativo, va a ser al revés. Es decir, si yo sé que todo esto, porque esto es la y, ¿no? Si la y va a ser negativo, pues evidentemente la función que me están preguntando, voy a poner con los mismos colores, estamos en la... bueno, no he dicho nada. Voy a ponerlo en azul, por ejemplo, ¿vale? Esa y, que va a ser menos el logaritmo neperiano de x, pues va a ser sencillamente, fijaros qué tontería, este sería y igual a menos logaritmo neperiano de x. Porque es, lógicamente, la misma, pero, lógicamente, negativa. Y la segunda, e elevado a menos x, pensad. Conozco cómo es e elevado a x. Además, yo sé, no olvidéis nunca que tenemos nuestro eje de simetría. Es decir, la función que vamos a hacer va a ser simétrica a este eje de simetría. ¿Vale? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo es la función e elevado a x? Sabéis que la e elevado a x es por aquí y es precisamente así, ¿verdad? Pues pensad que si nosotros veis que las dos que dibujo en negro, en negrita, perdón, en que voy a decir de continua técnica las he dibujado, dibujarla finita, pero esta sería, como digo, y igual a e elevada a x, ¿vale? Simplemente para que veáis la simetría con la del logaritmo. Esto sí lo conocéis porque lo hemos hecho en clase un montón de veces, ¿no? Estas es, digamos, las dos que son simétricas. Pues evidentemente, fijaros, si quiero una función que sea igual, pero e elevado a menos x, si es menos x, va a ocurrir una simetría aquí. Además, si tenéis, no lo tenéis claro, simplemente pensad, mirad, cuando la x vale mucho, aquí la x se va al infinito, esto se va al infinito. Pero si la x se va al menos infinito, la x es negativa, ¿vale? Si yo pongo e elevado a menos x, le vamos a dar la vuelta, porque cuando la x es positiva, va a ser e elevado a menos x, que es como esta parte, ¿no? De e elevado a x. Pero si la x es negativa, sería menos un número, sería positivo. Lo que quiero decir es que va a ser la misma, pero así, igual a e elevado a menos x. Que además, si esto, para que lo veáis, pero que realmente no teníamos, si no lo hubierais sabido simplemente con representar la función del logaritmo, hubiéramos tenido la otra, teniendo en cuenta que se cortan en el eje de simetría, como es lógico, y si os dais cuenta, si yo ahora cogiera y doblara esto por aquí, la curva roja y la curva azul se verían perfectamente y se entendería perfectamente lo que estaba haciendo. Bueno, creo que es un ejercicio que no es difícil y que creo que en primer bachillerato, tanto alumnos de ciencias como alumnos de ciencias sociales, esto es muy importante, tanto de ciencias como de ciencias sociales, estáis obligados a dominar si queréis tener una buena base para segundo bachillerato. Entonces, poneros mano a la obra, poneros a trabajar la composición y las
funciones inversas o recíprocas, repasar los dominios. Es un vídeo, creo que es muy completo para lo que yo quería plantear y creo que os puede sacar de muchísimas dudas. Así que nada, ánimo al toro y a estudiar.